Hola, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante como es la cuota alimentaria en Colombia. Nos han llegado diversas consultas preguntando, bueno, ¿quién es el obligado a pagar esa cuota? Si tengo obligación de pagarle cuota alimentaria a mis padres, a mis nietos, ¿cómo hago para exonerarme del pago de una cuota alimentaria que ya no debo pagar? Y bueno, ¿cuándo debo o no pagar esa cuota alimentaria? Es importante tener en cuenta aquí varios aspectos. El primero de ellos, la cuota alimentaria. Esa cuota alimentaria debe dársele siempre a nuestros alimentarios. ¿Quiénes son los alimentarios? Nuestros descendientes, en primer término. Y entiéndase descendientes, ¿quiénes? Nuestros hijos. Y en caso de que nuestros hijos no tengan la posibilidad de responder por sus hijos, por cualquier situación que se les presente, desempleo o algún avatar económico, pues también como abuelos deberemos responder por nuestros nietos. En el mismo sentido hay que tener en cuenta que también son alimentarios hacia arriba, nuestros ascendientes. ¿Quiénes? Nuestros padres. Si nuestros padres se encuentran en una condición ya de vejez muy mayor o se encuentran en una condición de incapacidad económica, pues naturalmente es obligación de los hijos velar por ellos. De todos los hijos, no solo de uno o de dos. Si esa pareja tuvo 5, 6 o más hijos, pues todos deberán aportar para la manutención de sus padres. En el mismo sentido, en el caso de los abuelos, si los abuelos también se encuentran presentes y no hay una cuota alimentaria que ellos mismos se puedan proveer, no pueden ellos subvenir sus propias necesidades económicas, pues en ese caso se deberá fijar o regular una cuota alimentaria. Ahora bien, ¿quién regula esa cuota alimentaria? Debemos tener en cuenta que en Colombia se regula de dos maneras. La primera, de mutuo acuerdo, y la segunda, ante autoridad judicial. Cuando hablamos de mutuo acuerdo, pues se debe acudir aquí, bien sea a la comisaría de familia, al ICBF, a una notaría, a un centro de conciliación de alguna de las universidades del país. En estos eventos claramente se podrá establecer cuál será esa cuota y las partes podrán ponerse de acuerdo. Hablamos aquí de las partes, ¿quiénes? El padre, la madre del menor, ¿cierto? Para establecer cuánto será esa cuota alimentaria. Debemos tener aquí en cuenta que son tres aspectos los que generalmente se regulan en una conciliación. Si se trata de alimentos de un menor, pues será ese régimen de visitas en el cual el padre puede visitar a su hijo o la madre puede visitar a su hijo de acuerdo a quien tenga la custodia. Custodia, obviamente, ese segundo punto, es importante saber con quién va a residir permanentemente el menor. Ahora, finalmente, pues se fijará la cuota alimentaria que subvendrá los gastos necesarios para el menor. ¿Cuáles gastos? Debemos tener en cuenta aquí aspectos importantes de la ley 1098, en la cual pues nos regula el Código de Infancia y Adolescencia, en la cual se especifica que debe tenerse en cuenta que 1. Obviamente la alimentación. 2. El vestuario, la educación del menor, la vivienda, la recreación. Estos aspectos necesarios para determinar cuál será la cuota a pactar. Ahora bien, si se trata de los alimentos de un ascendiente, entiéndase el padre o el abuelo, pues también se podrá citar a conciliación tanto ante el ICBF, la Comisaría de Familia, Centro de Conciliación, Notaría o cualquier otra autoridad que pueda brindar un servicio de conciliación para efectos de señalar esa cuota. ¿A quién necesitará? Pues usted puede citar a sus hermanos para que sus hermanos también se hagan parte y entren a colaborar para la manutención de su padre, de su madre o de sus abuelos. En el caso de los abuelos, pues también se podrá citar a sus tíos, a sus tías, para que ellos contribuyan a la fijación de esa cuota. Es importante tenerlo en cuenta aquí. De igual manera también puede llegar a tener derecho el cónyuge o compañero permanente a una cuota alimentaria. En el caso del cónyuge, cuando hablamos de un divorcio y ha sido culpable uno de los dos, el cónyuge culpable le deberá alimentos al otro. En ese evento, entonces, el juez de familia, si se trata de un proceso de divorcio, podrá señalar esa cuota de alimentos que se le debe pagar al cónyuge no culpable. Hasta ahí entonces tenemos quiénes son los alimentantes y ante qué autoridades se puede acudir. Bueno, es importante verificar también qué acciones podemos ejercer cuando no se da cumplimiento a esa cuota de alimentos o cuando no está fijada la cuota.
Si no se ha fijado una cuota, pues volvemos al tema, debe acudirse a una de estas autoridades. ICBF, comisaría, centro de conciliación, para de manera voluntaria las partes regular esa cuota. Si no lo hacen, el ICBF puede regular una cuota de carácter provisional y esa provisionalidad estará dada de acuerdo a la, valga decirlo, al no acuerdo entre las partes. Si no se han puesto de acuerdo, el ICBF podrá señalar una cuota, pero esta cuota no es una cuota absurda, no. La ley prevé precisamente que cuando no se logra acreditar cuáles son los ingresos del padre o de la madre obligado a dar la cuota alimentaria, se presumirá el salario mínimo. En ese caso se fijará una cuota acorde a esos valores, que en todo caso no podrá ser superior a medio mínimo legal mensual vigente. En estos eventos debe tenerse en cuenta que es el ICBF quien lo regulará. Fijará eso en el acta de conciliación y al hacerlo así, esta acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito parcialmente a cosa juzgada. Ahora, ¿qué quiere decir que presta mérito ejecutivo? Pues naturalmente que con ese acta de conciliación podemos iniciar un proceso ejecutivo de alimentos ante los jueces de familia y una vez ello embargar el salario del alimentante o sus bienes, porque precisamente lo que se busca con ese ejecutivo es el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál obligación? Esa obligación alimentaria. Hasta aquí tenemos entonces lo que puede suceder cuando se da incumplimiento al pago, si se quiere, de esa cuota alimentaria. Cuando ello sucede, pues ya lo dijimos, se acude vía ejecutivo de familia ante los jueces de familia buscando el cumplimiento. Número 2, cuando no ha habido fijación en la cuota. Si no ha habido fijación en la cuota, no se pudo llegar a un acuerdo, pues se puede acudir directamente ante el juez de familia y el juez de familia convocará a las partes para señalar cuál será la cuota que tiene o a que tiene derecho ese menor, ese padre, ese abuelo, esa persona que está a cargo de nosotros o del deudor en este evento. Entonces tenemos que podrá de una vez acudir ante el juez de familia y allí hacerlo pertinente para el pago de la obligación. Bien, una vez aclarada cómo funciona la fijación de la cuota, pues debemos tener en cuenta que también se puede acudir al juez para regular la misma, bien sea para aumentarla o para disminuir su valor. En estos casos, cuando la persona que quiere disminuir el valor de la cuota, pues deberá acreditar que ya no se encuentra en las mismas condiciones económicas con las cuales contaba cuando bien sea firmó el acuerdo o cuando el juez le impuso la obligación en un determinado monto. Adicionalmente, puede acreditar que tiene más dependientes, como pueden ser más hijos, sus padres, otra nueva pareja que depende económicamente de él, lo cual hace que su ingreso se vea menguado y por lo tanto no pueda seguir cumpliendo con esta cuota. Pero si a contrario censo lo que se busca es el incremento de la cuota, pues vamos a tener en cuenta aquí, ahora sí, naturalmente, los mayores ingresos que tenga el padre o el alimentante que se encuentre obligado al cumplimiento de esa cuota. Vamos a ver también cuáles son los gastos que tiene ese menor. Recordemos aquí que no es lo mismo los gastos de un hijo que se encuentra en condición de discapacidad que un hijo que no lo está. En estos eventos hay que tener en consideración esa situación especial y podría ser un factor para incrementar el valor de la cuota. Pues bien, debemos tener en cuenta esto hasta aquí. Finalmente, debemos señalar que también se puede exonerar del pago de la cuota alimentaria al padre que se encuentre a cargo de dicha obligación. Pero para ello hay unos requisitos o unas causales específicas. Número 1, pues naturalmente que el hijo ya sea mayor de 25 años. Porque recuérdese aquí que la obligación de alimentos va hasta los 25 años. Ojo, después de los 18 y hasta los 25 años, siempre y cuando ese hijo esté estudiando y no se encuentre en posibilidades de trabajar y naturalmente proveer su propio ingreso, su propio alimento. También cuando el hijo se ha casado siendo menor de edad, pues naturalmente ya esa obligación correrá por cuenta de su esposo o esposa. O si ambos son menores de edad, pues continuará en cabeza de los padres.
Si es mayor de 18 años y hasta los 25, pues entonces también esa obligación ya estará a cargo de su pareja. Si la pareja no puede o no se allana al cumplimiento de esa obligación alimentaria para con su compañero permanente o su cónyuge, según la relación que tengan en este momento, pues estará de cargo de los padres aún la colaboración para los alimentos de esa pareja. Pero la exoneración se dará siempre y cuando ellos ya como pareja puedan proveer sus propios alimentos. 1. 2. Cuando sean mayor de 25 años, como lo mencioné anteriormente. 3. Si la persona en este momento es menor de 25 años pero no se encuentra estudiando, también podrá solicitarse la exoneración de alimentos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para esos efectos. Si falleció la persona, bien sea alimentante o alimentario, pues también esa solicitud de exoneración de alimentos podrá hacerse presente. Y debemos tener en cuenta aquí que la exoneración de alimentos es muy importante cuando existe un embargo al salario o a la pensión del alimentante. En esos eventos, pues, pueden suceder casos en los cuales una persona fue condenada a brindarle alimentos a alguno de sus hijos. Eso ya hace 10, 15, 20 años. Y a día de hoy esa persona ya cuenta con 38, 39 o 40 años de edad. Pues naturalmente, desde que cumplió 25 ya no tenía el derecho. Sin embargo, continuaba en el juzgado la medida cautelar en contra de la pensión del alimentante. Es importante tener en cuenta aquí que se puede hacer el levantamiento de esa medida cautelar y buscar así la exoneración en alimentos. Así que espero haya sido de su interés el tema del día de hoy y no olviden comunicarse con nosotros a nuestras líneas 243-6479, 282-1226 o 314-362-9971 y 304-553-1974 en la ciudad de Bogotá. Allí podrán ustedes agendar su cita y podremos entonces absolver toda clase de consultas relacionadas con este tema y otros que hemos ya mencionado en nuestro canal en diversas oportunidades. Hasta una nueva ocasión.